Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué Vamos a tal, esperar unos doctor? minutos. Vamos a esperar unos minutos que se incorporen todos. Mientras tanto, yo voy tomando nota de los nombres que veo. Hay algunos alumnos que me lo mandaron el trabajo por escrito, pero no va ni con nota ni era para corregir, era lo que íbamos a ver ahora antes de arrancar con el temario que nos queda de esta unidad, vamos a hacerlo en forma conjunta. Es simplemente para ver si alcanzaron a entender, porque como es un tema tan complejo, el tema de terceros y de litis consorcio, a través de los ejemplos a veces se entiende mejor. Después recibí una o dos consultas. Hay una que la recuerdo bien, porque es un tema interesante sobre costas, que la hizo un chico que es recursante, que se llama Comperatore, que todavía no lo estoy viendo, pero que ahora lo vamos a hacer porque es una pregunta interesante la que me hizo. La verdad es que, claro, al ser recursantes, ya tienen una visión total de la materia, entonces se les ocurren preguntas interesantes, ¿no? Cuando uno es la primera vez que la ve, difícilmente pueda relacionar los institutos. Ya vamos, ¿eh? Flores, Lorente. Lo que pasa es que no tengo los listados todavía. Los he pedido, pero no me dan bolilla. Y deben estar porque ya pasaron más de 2 semanas que arrancaron las clases, así que ya tienen que estar. A ver. Pini, Victoria, Percello, Flores, Lorente, Caparros. ¿Hasta cuál llegué yo? Hasta Verdi había llegado, sí. Perdonen que los hago esperar, pero prefiero hacerlo ahora y después hacer más, porque si no, a veces me extiendo en la clase y no paso la asistencia. Y tenemos orden del titular de controlarlo esto. Lo malo es que cuando va ingresando uno se me va moviendo la pantalla, ¿vieron? Entonces me desaparecen algunos, me aparecen otros. Secretaría Académica. ¿Quién está en la Secretaría Académica? Bueno. Listo. Después incorporamos los que faltan. Bueno, ¿cómo les va? ¿Pudieron hacer el trabajo trabajo práctico? Vamos a ir viendo una por una y ustedes me van contestando. Lo que les pido, por favor, que activen las cámaras, porque les quiero ver las caras. Si no, cuesta mucho hablarle a una pantalla y encima sin verlos, ¿no? Bueno, dice, determine de qué tipo de litis consorcio se trata. Dice, víctimas, acá hubo un accidente de tránsito, hubo varias personas involucradas, damnificadas, que accionan contra el que venía manejando. ¿Qué tipo de litis consorcio se trata? De litis consorcio pasivo. Activo. Innecesario. Sí, pero digamos... Originario y facultativo. Muy bien, es facultativo. Y es originario también, es verdad, porque son varios actores. No me interesa que digan pasivo o activo, porque eso es obvio. Lo que me interesa es que digan si es necesario o voluntario. Y está muy bien, es facultativo, porque cada víctima del accidente puede demandar por separado. Pero a ustedes, ¿qué les parece que cuando el juez se entere que hay otro proceso dando vueltas por el mismo hecho, qué es lo que va a ordenar?
Y va a unificarlo. La acumulación de procesos. Eso, muy bien, la acumulación de los procesos. Seguramente lo van a pedir las propias partes, pero si no lo piden, van a pedir la acumulación, porque acá hay conexidad en la causa. Esa era una pregunta que me había hecho una alumna. ¿Cuál era la diferencia entre causa y título? En otras materias de derecho son distintas, pero acá, a los efectos de procesos con partes múltiples, que es lo que estamos viendo, es lo mismo la causa que el título. El objeto es la pretensión, lo que se persigue, y la causa o título es, por ejemplo, el contrato de locación, el contrato de compraventa, el título, la causa, o el accidente de tránsito, un cuasidelito. Esa es, por eso es que el código habla de una cosa o de otra en forma indistinta. Bien, punto 2. Demanda de rescisión del arrendamiento celebrado con varios arrendatarios. ¿Qué tipo de litisconsorcio es? Necesario. Hablen más fuerte. Es necesario. Muy bien, ¿por qué? Necesario, sí. Sí, Porque el son... contenido ¿pero de por la qué? sentencia va a ser el mismo para todos. Son muchas partes del lado Sí. del arrendatario, del lado del contratante. Exacto. Con otras palabras, no se puede declarar la rescisión del contrato para uno y para otros no. uno y para ¿Entienden? otro. Por eso es que es necesario. La sentencia, como dijo muy bien Graciela, la sentencia los tiene que abarcar a todos, porque si no el contrato va a seguir vigente, no se puede rescindir para uno sí, para el otro no. En realidad, estos son lo que dicen los autores. Yo a veces no estoy tan convencida de lo que dicen, pero bueno, yo respeto porque saben más que yo, ¿no? Pero, no sé, tengo mis dudas. Después, tercero, inquilinos de diversas unidades funcionales reclamando contra el propietario por el corte general de gas. O sea, vieron que esto está pasando mucho en Mar del Plata. Hay una pérdida de gas, viene Camusi y les corta el gas, pero le corta el gas troncal a todos, a todo el edificio. Por supuesto, cada persona, cada dueño de la unidad funcional tiene derecho a accionar contra Camusi porque a lo mejor considera que no era necesario. ¿Qué tipo de litisconsorcio es cuando se reúnen? Profe, ¿puede ser necesario? ¿Cuasi necesario? No, cuasi necesario claramente no, ¿eh? La sentencia le va a afectar solamente al que interpuso la demanda. No es un caso. Los casos de cuasi necesario son aquellos casos en los que la sentencia tiene efecto erga omnes. Son muy pocos. No, este litisconsorcio es un litisconsorcio facultativo porque cada uno podría haber demandado por separado. Se juntan porque les conviene económicamente, ¿me entienden? Les conviene más económicamente pagar una sola tasa de justicia, en fin, como es un proceso sin monto les conviene más litigar. Y además es por una cuestión también de evitar sentencias contradictorias, ¿no? Pero es un litisconsorcio facultativo. Cada propietario podría, acá puse inquilinos, perdonen, pero es lo mismo, propietarios, inquilinos es lo mismo. Lo que pasa es que yo me confundí ni lo leí el ejemplo, es inquilinos contra el propietario, pero la realidad es que yo el ejemplo que les quería dar no era este, porque normalmente no pasa que una persona es dueña de todo un edificio entero. Esto yo cuando lo hice el ejemplo no presté atención. Esto en realidad sería más una demanda contra Camusi porque cortó el gas. Todos los propietarios o todos los inquilinos podrían unirse e ir contra gas del Estado. El ejemplo es inquilinos contra el propietario, pero bueno, puede ser. El hecho donde yo tengo el estudio, por ejemplo, es un edificio de propiedad horizontal que tiene un solo dueño. Pero no es lo común es que los edificios se vendan a distintas personas, ¿no? Pero en cualquiera de los dos supuestos es lo mismo, es un litisconsorcio facultativo. Bien, el cuarto, esperen porque no veo nada. Actor demandando a varios usurpadores de la obra. ¿Qué les parece? ¿Necesario? ¿Necesario? No, es facultativo. Porque no... Por ejemplo, supongamos, más que una obra, supongamos un campo, que es más interesante. Se han metido, ¿vieron cómo ven cada 2 por 3 se meten usurpadores? El propietario puede iniciar la demanda contra cada uno de ellos. También puede iniciarla contra todos juntos. Pero la sentencia, si él decide hacerlo en forma separada, la sentencia va a ser individual y tendrá que accionar contra los otros usurpadores
para poder conseguir el desalojo. No hay, la sentencia es válida aunque se dicte contra uno solo, porque solo lo va a afectar a ese que intervino. Lo que pasa es que normalmente, ¿qué harían ustedes? Yo no sé si alguno lo sabe, pero ¿qué harían ustedes antes de iniciar una reivindicatoria? Porque acá la usurpación es porque ha perdido la posesión, ¿no es cierto? ¿Qué harían ustedes en un supuesto que tengan un campo y se les meten esta cantidad de gente a vivir? ¿Qué harían ustedes antes de iniciar la demanda? A ver los recursantes. Diligencia preliminar. Diligencia preliminar. Muy bien, Marcela, muy bien. Una diligencia preliminar para determinar quiénes son los que están ocupando el inmueble. Porque así cuando yo inicie la demanda, muy bien, cuando inicie la demanda voy a poder demandarlos directamente con nombre y apellido. ¿Mm? Y la sentencia les va a ser oponible. Bien, entonces dijimos que es facultativo. El desalojo contra locatarios, esta sí que no la sacan, contra locatarios, tenedores y sublocatarios en forma conjunta. Es necesario. Necesario. Este consorcio es necesario. Es facultativo. ¿No? Es facultativo. Lo que pasa, no, claro, Pero si es vos no tenés la obligación de mandar a todos. Lo que pasa es que los recursantes, sobre todo los que pudieron cursar la segunda parte, se van a acordar que cuando uno inicia un desalojo, ¿qué hace? Inicia contra Juan Fernández, que es, por ejemplo, mi locatario, y o cualquier otro ocupante, porque si yo no lo hago así, cuando salga la sentencia va a salir solo contra López. Voy a tener que volver a promover una demanda para desalojar a los otros. Por eso es que es un litis consorcio facultativo, porque la sentencia contra López es válida. Lo que no va a ser válida contra los otros ocupantes. Por eso es que yo sabía que no la iban a sacar esta. Es facultativo en este caso. No es necesario. Lo que pasa es que en el caso de la locación en particular, el código y la acordada 3397 establecen que cuando uno demanda tiene que demandar a todos. Tiene que poner la fórmula contra fulano de tal que es el locatario y o ocupantes, para poder, en el momento de hacer el desalojo con el oficial de justicia, poder desalojar a todos. Pero la sentencia es válida, si yo demandé solo a López, es válida solo contra López. Bueno, esta sí la van a sacar, acción de simulación contra ambos contratantes. Necesario. ¿Qué tipo de litis consorcio? necesario. Muy bien, necesario, porque no puede ser un contrato de venta simulado, no puede caer para uno y seguir subsistiendo para el otro. Séptima, varios actores reclamando juntos la devolución de un impuesto mal percibido. Este lo di en clase. Necesario. Facultativo. No, Facultativo. es facultativo. Es facultativo. Cada uno puede demandar por separado, pero les conviene más unirse, les conviene más unirse y reclamar todos juntos. No se preocupen si se equivocan, porque lo importante es que de esto sacan el concepto, que es la idea mía. Bueno, ahora en cuanto a terceros, determine qué tipo, yo me refiero acá a principal, voluntaria y obligatoria o coactiva, ¿no es cierto? Eso es lo que me interesa que me digan. El primer ejemplo dice, el actor ha demandado la restitución del bien locado y el tercero pretende la posesión del mismo. El tercero quiere entrar en el proceso porque él dice que él es el poseedor de ese inmueble. ¿Qué tipo de tercero es? Principal o excluyente. Principal excluyente. Voluntario. Muy bien, es principal, que no existe en nuestro código, recuerden. Segundo, un acreedor solidario que ingresa a participar en el proceso entablado por otro acreedor solidario contra el deudor. ¿Qué tipo de tercero es este? Adhesiva. ¿Qué dijiste? Adhesiva autónoma. Adhesiva. Bien, pero además, ¿qué más es? Aparte de litis consorcial, que es lo que... Litis consorcial autónoma, ¿pero qué es, voluntario o obligatorio? Es obligada. Muy bien, voluntario. Y litis consorte autónomo, porque podría participar en otro... Es decir, él podría haber sido demandado o haber demandado. Perdón, Tercero, el director de la... No, es litis consorcial. No, perdonen si alguno dijo adhesiva simple, no lo escuché. Saben que a mí me llega me llegan, no sé si a ustedes les pasa, pero me llegan las frases iniciadas ya. No, es litis consorcial autónoma, porque el acreedor podría haber demandado por separado también el cumplimiento de la obligación.
no es adhesivo simple, él también es titular del derecho, a diferencia del adhesivo simple, que lo que tiene es un simple interés en el resultado del proceso. Bien la pregunta, no escuché si alguno dijo adhesivo simple, no, es litis consorcial autónomo, porque la diferencia, recuerden que el tercero litis consorcial autónomo tiene un derecho propio, él podía haber accionado por separado, porque tiene legitimación. En cambio, el adhesivo simple no, el adhesivo simple tiene un interés, a él le interesa saber cómo va a terminar el proceso, pero no tiene legitimación para actuar. A ver, esperen que quiero buscar una cosa. Ay, que me duele. Estoy con una infección en el cuello terrible y no me puedo dar vuelta. Me duele horrores. No lo tengo acá. Bueno, no importa. A ver, el tercero, el director de la obra frente al proyectista en los supuestos de responsabilidad por vicios de construcción. ¿Qué tipo de tercero es este? O sea, el director de la obra ha sido demandado, ¿no es cierto? Porque ¿Cuál? No es una garantía de Los escucho. ¿Acción por evicción? ¿Y qué tipo de intervención es? Partida. Pues, De la clase. Obligada. obligada por evicción. Muy bien. Por evicción. Exactamente, obligatoria. No es por evicción. Acá no No. es, la evicción es otra cosa. No, la evicción es cuando, por ejemplo, yo compro un inmueble, No. es un ejemplo, porque también puede ser a título gratuito, pero a título oneroso, yo compro un inmueble y resulta que después me entero que hay alguien que tenía un pleito pendiente con el que me lo vendió y le ordenan la escrituración a favor de él y yo pierdo el inmueble, ¿me entienden? Una cosa muy vulgar lo que estoy diciendo, pero para que me entiendan. Esta es la situación de evicción. En este caso no. ¿Qué tendría el director de obra contra el proyectista si pierde el juicio? ¿Qué podría hacer? Pretensión regresiva. Sería Muy un caso de bien. pretensión Podría regresiva. podría intervenir la acción de repetición o regresiva. Cuarta, la citación del poseedor mediato. Yo quiero iniciar una reivindicatoria porque me han desposeído de mi inmueble y demando a la persona que está. El poseedor, y este tipo me dice, esta persona que me está ocupando el inmueble, me dice, no, yo poseo para Juan Fernández. ¿Qué tipo de tercero es Juan Fernández? Es una intervención de... Muy bien, ¿por qué? Es el caso de él. Legitimado para intervenir. Muy bien. Legitimado para intervenir. Muy bien. Yo no sé si le subí, sí le subí el power de tercero, se lo subí. 5. Sí. A ver qué hora es porque estamos perdiendo mucho tiempo. La citación del poseedor mediato. 5. El depositario se ve obligado a consignar judicialmente la cosa por no mediar acuerdo entre quién de las dos partes tiene que recibirlo. Este lo vimos en clase. ¿Qué tipo de tercero? ¿Es adhesiva? No. ¿Simple? No. Es obligatorio. Obligatoria. Es Citación del obligatoria. tercero ¿Es pretendiente. obligatoria? Muy bien, es la citación del tercero pretendiente. Este tercero dice, yo tengo que devolver la cosa, pero no sé quién es el dueño. Es obligatoria. Sexta, un accionista que ingresa en el proceso entablado contra la sociedad demandada por nulidad de acto asambleario. Hay un proceso en el que se ha pedido la nulidad de una asamblea. Fue interpuesta por otras personas. Y este accionista es citado a intervenir o pretende intervenir. ¿Qué tipo de tercero es? Adhesiva. Muy Autónoma. bien, no, adhesivo no. Voluntario, porque él también tiene un derecho. Él también tiene un derecho. Él también podía haber pedido la nulidad de la asamblea, no lo hizo, se enteró que lo hizo el vecino de al lado, entonces ¿qué hizo? O el accionista, fue y pidió ser incorporado al proceso. Por eso es voluntario, porque no es obligatorio, él no tiene obligación de participar. Bien, fiador en el juicio que se sustancia entre el deudor y el acreedor sobre la validez del contrato. Es el fiador, acá hay un contrato, por ejemplo, qué sé yo, un contrato de mutuo, de préstamo de dinero entre fulano y mengano, pero hay un fiador. Este fiador, ¿qué tipo de tercero es en relación a este proceso? Voluntario en una adhesiva simple. Muy bien, voluntario es un adhesivo simple, porque él tiene interés.
Él no podría, como él es accesorio en el contrato, él no tiene derecho a entablar la demanda por sí mismo, ¿m? O a ser demandado, pero le interesa el resultado del pleito porque es porque zafa de pagar. Entonces, él puede ser un adhesivo simple. Y el último dice acreedor hipotecario que ingresa en el proceso de reivindicación del inmueble hipotecado. ¿Qué tipo de tercero es? Voluntario. Muy bien, es un adhesivo simple. ¿Mm? A él le interesa el resultado del pleito, pero él no tenía derecho a demandar. Bueno, ahora sí vamos a arrancar porque ya son casi las 1:30. Voló. Tengo una pregunta. Sí, decime mientras voy poniendo el... Cuando hay que Te poner escucho, o coactiva, siempre hay que poner, digamos, si es denuncia de litigio, citación por evicción, citación de garantía, o solamente porque, por ejemplo, algunos dijeron que era obligatorio y nada más, por ejemplo. Pero hay que ponerle lo que... No, pero la idea es que me digan cuál... Claro, porque fíjense que yo no les dije a ustedes que la intervención obligatoria es amplia, que puede ser cualquiera, puede ser intervención... No, son los casos establecidos por la ley, la acción regresiva, la citación de evicción, no cualquiera puede ser obligado a participar en un proceso, ¿me entienden? Entonces, sí, obviamente hay que ponerlo, porque si no es muy fácil. ¿Mm? Bueno, chicos, 2 palabras, no sé si Camilo Comperator está. ¿Estás, Camilo? Porque no lo vi. Qué lástima. Porque él me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo, doctora, algo así como, ¿el caso de la rebeldía es un caso de eximente de las costas? ¿Por qué? Porque hay un artículo que, si yo mal no recuerdo, es el 61, por ahí, que dice que el rebelde cargará con las costas ocasionadas por su rebeldía. Si ustedes se fijan, ahora bueno, yo les voy a subir el power, no lo van a encontrar como excepción, porque no es una excepción. Una cosa es la rebeldía, que sucede cuando una persona es debidamente citada y no comparece en juicio y viene la contraria y le pide la rebeldía, y otra cosa es las costas generadas por esa rebeldía. Son contados con los dedos de la mano. El caso más que a mí se me ocurre como ejemplo es el siguiente. Una persona es demandada, es debidamente notificada, pero para notificarla he tenido que hacer un montón de gastos extras que normalmente no hubiera tenido que hacer. Y es declarada rebelde y después él se presenta, comparece y bueno, retoma el proceso en el estado en que está. Las costas que se ocasionaron por la rebeldía, por no haberse presentado, por haberme obligado a mí a investigar para poder notificarlo, esas costas las va a tener que pagar el rebelde, independientemente del resultado del pleito, porque puede suceder que se rechace la demanda y las costas las cargue el actor, no el rebelde, pero las costas de la rebeldía las tiene que pagar el rebelde, las que son esos gastos para la citación, no hay otra cosa. Es muy interesante el tema, no podemos, si tuviéramos clase presencial, yo podría hacerles preguntas a ustedes, porque, por ejemplo, uno dice, y en el caso del actor que abandona el pleito, también el demandado puede pedir la rebeldía, porque la rebeldía no es solo para el demandado, también puede ir al actor que abandona el pleito. Y entonces ustedes bien podrían preguntarme, y doctora, ¿en ese caso le tiene que cargar con las costas? No es el caso de la rebeldía, ahí cargaría las costas porque el demandado que va a hacer se va a presentar y va a acusar la caducidad de la instancia. Entonces las costas del proceso se las van a imponer por la caducidad de la instancia, no por la rebeldía. ¿Mm? ¿Me siguen? Me es muy difícil explicar esto en Zoom y no sé si me entendieron o no. Si no me entendieron, escríbanme que yo después se los explico bien. Pero fue muy buena la pregunta de Camilo, porque cualquiera que lee el código, el artículo 61, diría que el rebelde, por el solo hecho de ser rebelde, tiene que cargar con las costas del proceso. Y puede ser que no. Puede ser que el rebelde se presente tarde, ofrezca prueba, en el caso de que, por ejemplo, pueda hacerlo en un ordinario, y de vuelta la torta, y se rechace la demanda. Y en ese caso él no va a cargar con las costas por el hecho de haber sido rebelde. Bueno, beneficio de litigar sin gastos. Vamos a ver. Uy, ¿qué pasó?
Ahí está. Acá están las normas, la bibliografía, hay mucho escrito sobre costas. Y empecemos. ¿Cuándo estamos en presencia de este instituto del beneficio de litigar sin gastos? Se dan aquellos supuestos en los que la parte que tiene que accionar o que tiene que defenderse, porque va tanto para actor como para demandado, usualmente se lo ve mucho en la figura del actor, pero también el demandado lo puede pedir, no tiene los medios suficientes o no se los puede procurar para poder afrontar los gastos del proceso. Ya vamos a ver cuál es la raigambre de este instituto, y tiene raigambre constitucional. ¿Por qué? Porque antes de la reforma y aún después de y con mayor fuerza o mayor énfasis después de la reforma de la Constitución del 94, se incorporó el derecho que tenemos todos los habitantes de la Argentina a recibir una tutela judicial efectiva. Entonces, una cuestión económica, el hecho de que yo sea pobre y no pueda, que no tenga la plata para pagar los gastos de un proceso, no me puede impedir a mí ejercer mis derechos o defenderme. Por eso es de raigambre constitucional. Tenemos una clasificación que es: el beneficio de litigar sin gastos se puede otorgar porque lo establece la ley o la naturaleza del proceso, o porque se pide judicialmente. Entonces, por eso acá yo puse el concepto: cuando la ley, por la ley o por decisión judicial se dispensa el pago de las costas total o parcialmente. También pueden ser total o parciales, por supuesto, ¿no? ¿Cuándo es por ley? Bueno, son los casos establecidos en la ley: la nación, la provincia, las municipalidades, los bancos oficiales, determinadas instituciones religiosas, en fin. Son todos los sujetos que están establecidos en la ley y en distintas leyes, ¿no es cierto? Por la naturaleza del proceso, los juicios de amparo no pagan tasa de justicia, no pagan sellados ni tasa de justicia, los habeas corpus tampoco, el juicio de alimentos, los ejercicios de un derecho público, por ejemplo, alguna cuestión cívica de algún derecho político, eso no paga, tienen beneficio de litigar sin gasto. Ahora vamos a ver el alcance, y las causas laborales. Porque el alcance es distinto de acuerdo así es el supuesto de la ley o naturaleza del proceso, o si es por decisión judicial. Los alcances del beneficio son distintos. Cuando se trata de la clasificación por la ley, si es por el sujeto, o sea, si es la nación, la provincia, bla, 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 ¿qué es lo que no van a pagar? No van a pagar ni la tasa de justicia ni los sellados, si hubiera que pagar algún impuesto de sellos, y no prestan caución juratoria para las cautelares. Este es el alcance del beneficio para los sujetos. Si este sujeto, si la nación o la provincia o la municipalidad o los bancos oficiales pierden el juicio, los honorarios los van a pagar. Lo que están excluidos es de pagar estas cosas, pero los honorarios y los demás gastos del proceso sí los van a pagar. Por la naturaleza del proceso no pagan ni la tasa ni los sellados, sí hay que prestar caución. En los amparos del Corralito, por ejemplo, no se pagaba tasa de justicia, ni tampoco si había que sellar los documentos o lo que fuere, pero sí se pagaban los honorarios, por supuesto, ¿no? Y por decisión judicial es la que tramita por la vía incidental, que la pide el actor o el demandado, y esta sí nos exime de pagar no solo las tasas, los sellados y prestar caución, sino también los honorarios. Después vamos a ver más adelante qué alcance tiene esto. La finalidad, bueno, es lo que yo les digo, es mantener la igualdad de las partes del artículo 16 de la Constitución y la tutela judicial efectiva, ¿no es cierto? ¿Cómo se obtiene el beneficio judicial? Por la vía incidental, y es provisorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si cambian las circunstancias económicas de la persona que obtuvo el beneficio, la contraria puede presentarse y pedir que se le revoque el beneficio, porque es provisorio, no es definitivo. ¿Cuáles son los requisitos? Este Power no está muy prolijo, no, se ve que me olvidé de agregarle las flechas. Los requisitos son, primero que nada, obviamente la carencia de recursos, pero también la imposibilidad de obtenerlos, no es solamente la carencia de recursos. Acá hay que hacer una aclaración. El código explica a qué se refiere con esto.
Porque el hecho de que yo tenga mi casa y mi auto no significa que yo sea una persona que pueda afrontar, por ejemplo, el pago de una tasa de justicia de 1 millón de pesos o de 500.000 pesos, porque yo tengo mi casa y tengo mi auto y tengo un sueldo de 60.000 pesos, porque con eso no puedo pagar la tasa de justicia, ni los sellados. Entonces, ni tampoco los honorarios, ¿no? Entonces, tienen que ver la situación económica de cada sujeto, por eso es que esto se tiene que probar, porque es de acuerdo a cada sujeto, ¿no es cierto? Por supuesto que tenemos que demostrar también que tenemos la necesidad tanto de accionar como de defendernos, por tanto ser actores como demandados, y obviamente la legitimación. ¿Cuál es el procedimiento? Aquí esto es muy importante. El procedimiento es la vía incidental, si se va a formar un incidente. Ustedes pueden pedirlo junto con la demanda, en una cápite aparte, ¿no es cierto? Pero si son demandados, lo tienen que tramitar a través de la vía incidental. Lo pueden hacer en cualquier estado del proceso, inclusive si el expediente está en la Cámara. Miren lo que les digo, ¿eh? ¿Por qué? Como en provincia, el beneficio de litigar sin gastos no tiene efecto retroactivo, o sea, corre a partir de que me lo conceden, o de que lo pido en realidad. Yo lo puedo pedir en cualquier momento, y ustedes me dicen, ¿para qué me sirve en Cámara? Porque muchas veces nosotros vemos que nos está saliendo mal la cosa, el proceso nos está yendo mal, vamos a perder el juicio, nos van a rechazar la demanda, ya a primera instancia nos rechazó, yo estoy en Cámara con el recurso de apelación, pero al paso que vengo, yo sé que voy a tener que ir a la Corte, a la Suprema, y en la Suprema, si voy por el recurso de inaplicabilidad de ley, tengo que depositar un montón de plata. Entonces, yo cuando veo que las cosas me vienen mal, ahí presento el beneficio, pido el beneficio. La Corte tiene dicho que el expediente puede estar, digamos, la tramitación del recurso puede suspenderse nada más que por 3 meses. Yo en 3 meses tengo que haber resuelto el beneficio. Si no, lo pierdo. Porque era una forma antes de tener las cosas en stand-by durante años, como el juzgado no resolvía, porque esto tramita en primera instancia, no tramita en Cámara. Cuando yo planteo el beneficio en Cámara, la Cámara ¿qué hace? Devuelve el expediente a primera instancia para que se sustancie el incidente del beneficio. Entonces, se utilizaba como una trampa para dilatar el expediente. ¿Qué tengo que poner en la solicitud? Tengo que mencionar los hechos fundantes, la necesidad de reclamar, tengo que indicar también la legitimación, que no lo puse acá, pero también lo tengo que poner, y cuál es el proceso al que accede, ¿no es cierto? Igual el beneficio va a abarcar a todos los incidentes, al principal y a los incidentes. Tengo que ofrecer toda la prueba. Y el código nos habla de, cuando ofrezco el interrogatorio, tienen que ser al menos 3 testigos. Esto no es absoluto, porque puede suceder que yo no tenga nada más que 2 testigos, pero lo que tengo que hacer entonces es ofrecer prueba complementaria. Bien. Tengo que ofrecer otro tipo de prueba. A ver. ¿Cuál es la actividad de la demandada, de la contraparte en este caso? Digo contraparte porque es contraparte en el incidente. Bien. La contraparte puede fiscalizar la prueba y ofrecer prueba. Tiene realidades que los juzgados han ido ampliando la actividad de la contraparte y uno se presenta cuando se entera del beneficio, porque te corren traslado del beneficio. Y uno pide el rechazo y ofrece la prueba. No es una contestación del incidente, pero la realidad es que en la práctica uno se presenta y pide el rechazo y ofrece prueba. Bueno, ahora lo vamos a ver porque hay diferencias en nación y en provincia, pero creo que tengo una filmina aparte. Una vez que se produjo toda la prueba, se da vista a la contraria y el juez tiene 10 días para resolver. La resolución que es apelable es la que concede el beneficio. Y es apelable en efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir? Que se empieza a cumplir sin perjuicio de que si después la Cámara lo revoca, caiga. Ese es el efecto devolutivo, que es no suspensivo. En procesal actualmente se está tendiendo a modificar la terminología y en vez de decir devolutivo, decir no suspensivo. O sea, la medida se sigue cumpliendo. La resolución que... acá está mal esta.
No, la que concede es con efecto devolutivo. La que rechaza, acá dice resolución que rechaza, tiene que decir, es inapelable. ¿Por qué? Porque yo lo puedo volver a plantear el incidente y ofrecer nueva prueba. Sin embargo, la jurisprudencia está admitiendo su apelación. Yo antes de subir el Power lo voy a corregir, porque ahora no creo que no lo puedo corregir. Me equivoqué, perdonen, es la que rechaza. Bien. Cuando yo presento el pedido de beneficio litigar sin gastos, automáticamente el juzgado me va a conceder en forma provisoria el beneficio. Por eso, cuando ustedes inicien una demanda y pidan el beneficio, no paguen la tasa de justicia, porque se los van a conceder provisoriamente. Importa, por supuesto, el provisorio importa que no se paguen la tasa de justicia, que es el impuesto, y los sellados. El alcance ya lo vimos, no solo para el principal, sino también para los incidentes. El trámite del beneficio no suspende el proceso, pero la realidad es que cuando se plantea en Cámara, no cuando se plantea en primera instancia, pero cuando se plantea en Cámara, la Cámara deja en stand-by, porque tiene que mandarlo a primera instancia el proceso para hacer el beneficio. Por eso es que era una trampa, ¿no? Bien. Resolución. Tiene efecto provisional, porque ya les dije es provisoria, porque si cambian o mejora de fortuna la persona, se le puede dejar sin efecto. ¿Por qué digo que tiene efecto provisional tanto la que deniega como la que concede? Porque la que deniega el beneficio, uno puede volver a plantearlo. Ustedes van a ver, cuando lean el código, van a ver que le permite a la parte que se le rechazó el beneficio ofrecer nuevas pruebas y pedir nuevamente una resolución favorable. Por eso es que la resolución es provisional, puede cambiar. Ven, miren, lo tenía acá en la filmina, puede dejar sin efecto si se comprueba que ya puede afrontar las costas, como se impugna por la vía incidental. Bueno, el alcance del beneficio es, como ya lo vimos, estamos hablando del beneficio judicial, ¿no es cierto? El que se obtiene en forma judicial, que no se exime del pago de tasas, sellados y honorarios, ¿no es cierto? Se exime del pago de las costas, básicamente. Ahora, si el beneficiario gana el pleito, o en general, si el beneficiario, es más sencillo decirlo así, si el beneficiario mejora de fortuna, pero es condenado en costas, tiene que pagar las costas causadas en su defensa hasta 1/3 de los valores que reciba. Si, por ejemplo, la parte es condenada en costas, pierde el pleito y es condenada en costas, pero actuaba con beneficio, obviamente las costas no las va a pagar. Pero si mejora de fortuna y yo me entero, no solo que le voy a cobrar el pleito, pero depende qué tipo de proceso sea, sino que le voy a cobrar las costas. El tema es cuando el beneficiario de las costas, perdón, el beneficiario del pleito lo gana, porque a él le van a pagar, pero él tenía el beneficio de litigar sin gasto, y resulta que el demandado no me paga los honorarios, se declara en insolvencia. ¿Puedo ir yo contra mi cliente que ganó, que tenía beneficio? Sí, puedo hasta 1/3. Si no hay condena en costas, los profesionales podemos pedir hasta el tercio también, porque puede ser que sean costas por su orden, ¿no es cierto? Si mi cliente pidió el beneficio de litigar sin gastos y resulta que después el pleito se resuelve con costas por su orden, ¿yo a quién le cobro? Yo le tengo que cobrar a mi cliente. Entonces, si mi cliente mejora de fortuna, puedo reclamarle, o le ingresa dinero en el propio expediente, puedo reclamar hasta 1/3. Por supuesto que el condenado en costas que no goza del beneficio tiene que pagar como cualquier hijo de vecino, ¿no? Y esto es lo que me interesa que sepan, la diferencia entre el Código de Nación y el Código de Provincia, porque son varias. El Código de Provincia está a la izquierda, el Código de Nación está a la derecha. En provincia dijimos que el interrogatorio son 3 testigos. ¿Cómo es? Tenemos que acompañar el nombre de domicilio, todos los 3 testigos, y el interrogatorio, o sea, las preguntas. En Nación hay que acompañar las preguntas y las respuestas. Y ustedes me dicen cómo. Ustedes citan al testigo al estudio y le toman la declaración. Se la hacen firmar y después la acompañan. En provincia solamente la contraparte interviene en el beneficio de litigar sin gastos. En cambio, en la Nación interviene el fisco también,
porque el fisco está interesado en cobrar las tasas de justicia, entonces es parte en el beneficio de litigar sin gastos. De la vista de la prueba producida se produce en provincia a las partes y en nación al fisco también. No tiene limitación temporal en provincia, vieron que yo les dije que se puede pedir en cualquier momento del proceso, inclusive en segunda instancia. En nación tiene una limitación, y yo les voy a explicar por qué tiene esta limitación. Ustedes en nación lo pueden pedir hasta la audiencia preliminar o hasta la declaración de puro derecho. ¿Por qué? Porque el beneficio en nación tiene efecto retroactivo al momento de interposición de la demanda. En provincia no. En provincia es a partir de que se pide. A ver si hay más. Bueno, esto lo habíamos visto porque los honorarios lo vimos. Beneficio de litigar sin gasto, la verdad que no es un tema para nada complejo. Para nada complejo. ¿Alguien quiere hablar? No, alguien tiene activado el micrófono. Bueno, vamos con diligencias preliminares, que creo, si yo mal no recuerdo, creo que es el último o el anteúltimo punto de esta bolilla. Después voy a corregir el PowerPoint con ese error y se lo subo, porque en este PowerPoint está todo, la unidad entera. ¿Qué son las diligencias preliminares? Ustedes saben que muchas veces nosotros, antes de iniciar una demanda, en general las pide el actor, puede ser que la pida el demandado también, porque cualquiera de ambas partes puede pedirlo, pero en general siempre las diligencias preliminares las hace el actor. Necesita recabar determinados datos para que su demanda sea eficiente, que sea eficaz, que vaya a dar buen resultado, que por ejemplo no se le rechacen indímine, por ejemplo, que ya lo deben haber visto. Entonces, para preservar o para garantizar la máxima regularidad y eficacia de la demanda, yo voy a tener que interponer una diligencia preliminar. Por eso acá el concepto dice serie de actos que quien ha de ser parte en el proceso, ya sea como actor o demandado, puede realizar antes de la apertura del mismo. Su finalidad es determinar, fijar las características del proceso para su correcta formación o para preservar la prueba. Hubiera sido más fácil que lo leyera. Bueno, ustedes van a ver cuando tomen este capítulo del código que nosotros hablamos de diligencias preliminares, pero básicamente hay dos tipos o una clasificación. Las preparatorias, las medidas preparatorias y la prueba anticipada, que son dos cosas absolutamente diferentes. Las medidas o diligencias preparatorias son estas que les dije recién, son las que nosotros necesitamos realizar para que nuestro proceso se pueda constituir válidamente. Por ejemplo, para saber a quién voy a demandar. Yo necesito saber quién es el que está usurpando mi lote para que cuando yo inicie la reivindicatoria o el interdicto, si estoy en plazo, saber a quién demandar. En cambio, la prueba anticipada es la producción de la prueba que normalmente yo hubiera producido en el estadio oportuno, procesal oportuno, ¿no es cierto? Cuando se abre a prueba y se empieza a producir. Pero resulta que, por ejemplo, el testigo que tengo yo tiene 99 años, y como van los procesos, yo sé que va a declarar como testigo dentro de 5 años, o sea, lo pierdo como testigo, o uno que está gravemente enfermo, ya vamos a ver todos los supuestos, pero la prueba anticipada es una medida conservatoria, no es preparatoria, es conservatoria, porque la prueba puede desaparecer o tornarse dificultosa la producción. Las características. Las diligencias preliminares no abren la instancia, por eso no caducan, porque no abren la instancia. ¿Por qué les pongo implicancias acá yo? Porque si bien no implican la apertura de la instancia, desde que se modificó el código ha quedado claro, antes no era tan claro, había un fallo, me acuerdo, de la Suprema Corte, se llamaba Núñez, no me acuerdo del año, no me acuerdo si era 2003, 2008, no me acuerdo. Antes se decía que no interrumpían la prescripción, porque el Código Civil decía que la demanda es la que interrumpe la prescripción.
Pero ahora, si ustedes se fijan, creo que es el 2546, sí, el 2546 del Código Civil, habla que la interrupción de la prescripción se produce con cualquier petición judicial, y esta es una petición judicial. Por eso, si bien no abren la instancia, ahora la doctrina mayoritariamente sostiene que interrumpe la prescripción. No son taxativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un número cerrado. Yo podría pedir alguna diligencia que no encuadre específicamente en las que están acá en el código, y bueno, veré la suerte que tengo con el juez, ¿no es cierto? No determinan la competencia. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo equivocar o la puedo plantear ante el juez que yo considero competente, pero después viene el demandado y me plantea la excepción de incompetencia, porque yo me equivoqué. El juez no dijo nada, la concedió, se equivocó el juez también, porque no es una medida cautelar, pero bueno, supongas algo que es una prueba anticipada, ¿no? En ese caso, como hay urgencia, el juez directamente la va a conceder, si es que procede, la va a conceder. Pero esto no implica que haya una prórroga de la competencia. No se trata de un proceso, volvemos a lo mismo, porque no se abre la instancia, y hay autores que no están de acuerdo con esto que yo puse, pero la mayoría sí, que corresponden a los procesos de conocimiento. Hay algunos autores que dicen que, no recuerdo ahora quién en particular, pero yo he leído que hay autores que dicen que proceden otro tipo de procesos. Yo entiendo que no. Palacio y la mayoría dicen que no, que es para los procesos de conocimiento. Bueno, y acá entramos ya en el artículo que establece todos los incisos, que son en provincia son 10 creo, y en nación son 11, o son 10 y 10, no recuerdo, me parece que son 11 en nación. Que son, primero, la declaración jurada sobre hechos de la personalidad. Por ejemplo, yo necesito saber si la persona es capaz, si es mayor de edad, o si es incapaz, o si tiene alguna deficiencia, ¿no? Que no se va a poder defender, porque si no tendré que pedir, como van a ver acá, un tutor o un curador ad litem, en fin. Pero si yo necesito saber algo que tiene que ver con la capacidad de la persona o la legitimación, voy a pedir una declaración jurada. Después les voy a explicar cuál es el trámite. La exhibición de la cosa mueble o objeto de acción real. Yo voy a, por ejemplo, a hacer una reivindicatoria de una cosa mueble. Me han usurpado el bote, el barco. Tengo que pedir una reivindicatoria. Bueno, en este caso, yo puedo pedir la exhibición de la cosa primero. No solo para saber quién está, también quién es el usurpador, sino para ver el estado en que está la cosa. Puedo pedir una diligencia preliminar. La exhibición de testamento. Yo supongo o yo presumo que soy heredero. En este caso, por ejemplo, fíjense que el proceso del proceso sucesorio no es un proceso de conocimiento, es un proceso voluntario. Y sin embargo, antes de iniciar la sucesión testamentaria, yo podría pedir una diligencia preliminar. Podría. Ven que hay algún supuesto en el que no es tan así como dice Palacio, que es para procesos de conocimiento. Yo entiendo que básicamente se utiliza siempre para los procesos de conocimiento, pero en el caso del testamento tranquilamente podríamos hacerlo, porque yo tengo entendido que Maradona me designó heredera, pero nunca lo vi el testamento. Este testamento que voy a pedir la exhibición normalmente es el hológrafo, es el que está escrito a mano, porque el que es por instrumento público yo directamente pido a través de la prueba informativa o documental en poder de tercero, mejor, le pido al escribano que me dé el primer testimonio o que me pida una copia certificada o lo que fuere, ¿no? Pero en realidad es más para el testamento hológrafo. Exhibición de títulos en caso de evicción, saber el caso, ¿se acuerdan del caso de evicción? Que normalmente siempre se habla de la compraventa cuando después me aparece un tercero que está alegando un derecho mejor que el que yo tengo. Sin embargo, también sucede en algunos contratos a título oneroso. Yo le puedo pedir a la persona que está en el inmueble que me exhiba el título en virtud del cual está poseyendo. La exhibición de documentos de la sociedad. Estos generalmente son los casos de los socios que tienen que iniciar una demanda contra la sociedad y no se les permite el acceso a los libros.
La declaración sobre el carácter de la ocupación, este es el caso que venimos viendo, se llama, en latín se dice nominatio auctoris, saber quién es el autor de la disposición. El nombramiento de un tutor o curador, ad litem, no es la designación del curador del proceso voluntario de designación de curador o de tutor. Esto es a los efectos de que este sujeto se pueda defender en el proceso, este menor de edad o este insano se pueda defender. Entonces yo voy a pedir una diligencia preliminar y voy a pedir que se le designe un tutor o un curador ad litem. Yo me estoy enterando que el demandado se está por ir del país, entonces presento una diligencia preliminar pidiéndole al demandado que constituya domicilio. Esa es una diligencia preliminar. También que se practique una mensura judicial, que no es la del proceso de mensura, sino que es un proceso que tramita sin presencia o sin contradictorio, digamos, sin los vecinos linderos. Esto es parecido a una pericia hecha por un agrimensor. Yo voy al lote y pido que me hagan una mensura, pero no le doy participación a los linderos. Después, si yo inicio el proceso, ahí sí tendré que obviamente, sustanciarlo, ¿no? Y lo mismo que se cita reconocer la obligación de rendir cuentas. Esto es muy importante porque muchas veces uno da mandato a una persona para que le maneje la empresa, por ejemplo, y esta persona no rinde cuentas. Entonces yo tengo que hacer el proceso de rendición de cuentas, que consta de 3 etapas, pero yo puedo saltear la primera si hago una diligencia preliminar. ¿Me siguen? Si yo le intimo a quien me debe rendir cuentas que me diga si que reconozca que está obligado a rendir cuentas, y él lo reconoce, yo me salteo la primera etapa del proceso. Me voy directamente a la etapa de la liquidación, o sea, de la rendición de cuentas propiamente dicha. La tercera etapa es la ejecución si no paga lo que debe, si tiene saldo deudor, es la ejecución. Pero a través de la diligencia preliminar del inciso 10, yo puedo obtener el reconocimiento y evitarme la primera parte del proceso de rendición de cuentas. Acá les puse, ven, en el Código de Nación, el inciso 11 establece el reconocimiento de mercaderías. El proceso de reconocimiento, la diligencia preliminar para reconocer la mercadería, porque a lo mejor después yo tengo que iniciar algún tipo de reclamo en base a esa mercadería, ¿no? Bien. ¿Cuál es la diferencia con la prueba anticipada? Que yo les dije antes, la prueba anticipada es conservatoria, la diligencia preliminar es preparatoria del proceso. Con las cautelares lo que tienden es a asegurar la eficacia práctica de la sentencia y asegurar las cosas o las personas, por eso se pide el secuestro es una medida cautelar asegurativa. La diligencia preliminar no. Y con la preparación de la vía ejecutiva tampoco no tiene nada que ver, porque la preparación de la vía ejecutiva se da frente a determinados títulos que no son completos, que le falta algo, entonces yo tengo que preparar la vía ejecutiva, citar al deudor, en fin. No tiene nada que ver con... Ni sé la verdad por qué está esto, ¿no? Pero bueno. Más o menos esto creo que lo hemos dicho, no es taxativo, no es un numerus clausus, son previas al proceso, salvo las pruebas anticipadas, pero como estamos viendo las diligencias preliminares no digo nada. No abren la instancia, se pueden pedir en el mismo escrito de demanda también, ¿es cierto? Palacio sostiene que solo para el proceso de conocimiento, se ve que o repetí la filmina o me adelanté. Y ambas partes pueden solicitarla, por supuesto que tiene que estar fundado en derecho, ¿no? ¿Cuáles son los trámites? Bueno, si es una declaración jurada sobre un hecho relativo a la personalidad, voy a notificar por cédula a la persona con un interrogatorio que va a ir adjunto con la cédula. Si esta persona no contesta en el plazo que se le fija, va a generarse una presunción iuris tantum de que lo que dice el interrogatorio es verdad. Es lo mismo, es muy similar a la falta de contestación de la demanda. Lo que pasa que no se puede desvirtuar con prueba en contrario, ¿no es cierto? Cuando la persona falsea la declaración, se le puede aplicar una multa, que está en el 329. ¿Cuál es el trámite para la exhibición de cosas? Bueno, el juez va a fijar el día, la hora y el lugar en que se va a hacer, y
Si el requerido no tiene la cosa, porque puede pasar que uno vaya con el oficial de justicia para que me exhiban el auto y resulta que el auto está guardado en otro garage. Entonces, el requerido tendrá que indicar dónde está la cosa. ¿Cuál es el procedimiento en las diligencias preliminares? El escrito tiene que individualizar las partes, básicamente, ¿no? Las partes que van a ser las que van a ser parte en el proceso, el actor o el demandado, la medida concreta que pide, cuál de todas estas que pide, los fundamentos, no se sustancia, y la resolución que deniega es apelable, la que concede no. Bueno, acá están las sanciones, cuando se brinda información falsa o injustamente. Normalmente cuando no se contesta, solamente los jueces no aplican la multa. La aplican cuando la persona contesta algo que después se demuestra que es falso. O cuando, por ejemplo, me intiman a exhibir una cosa y no la exhibo. Aparte de ordenarme el secuestro, me van a aplicar una multa. Acá lo dice, la orden de exhibición será efectiva mediante secuestro y allanamiento en caso de ser necesario. Las multas son bastante elevadas. Prueba anticipada. Termino esto y me queda una cosita más, y si tienen alguna duda me preguntan. Prueba anticipada. ¿Cuándo se produce? Cuando después se puede tornar dificultosa o imposible. La prueba anticipada, a diferencia de las diligencias preliminares, las puedo pedir antes o después de iniciado el proceso, porque a lo mejor yo inicié la demanda y el testigo mío estaba sano en ese momento, pero resulta que durante el transcurso del proceso me entero que tiene un cáncer terminal. Entonces yo necesito que él declare, porque para mí es fundamental. Pido la prueba anticipada. Van a ver que es distinto de la diligencia preliminar, no solo por los supuestos, sino porque se sustancia también. Más que se sustancia, se le da intervención a la contraparte. Supuestos. Declaración de testigos, el caso del libro, de avanzada edad, o enfermo, o grave, o próximo a ausentarse del país. Me olvidé también decirles eso, se me está por ir, y después va a ser imposible ubicarlo. Otro supuesto de prueba anticipada. El reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia o el estado, la condición o los lugares. ¿Saben cuándo se da esto? Por ejemplo, en un accidente de tránsito ocasionado porque faltaba un semáforo o el semáforo estaba descompuesto. O aquella persona que va caminando y se cae en un pozo que abrió EDEA para pasar los cables bajo tierra. Yo necesito, porque esos después lo cierran el pozo, no lo van a dejar abierto, el semáforo lo arreglan. Yo necesito producir esta prueba antes de que desaparezca, porque si no después la voy a tener que probar solo con testigos. Pero a mí la verdad es que me interesa que el juez vaya y vea la profundidad del pozo y por qué mi clienta se cayó ahí, porque era obvio que no lo podía ver, o el semáforo roto. Puede ser un reconocimiento judicial, también puede ser una pericia. También puedo pedir un pedido de informes, también se puede pedir en algunos supuestos, por ejemplo, los bancos, por decirles alguna cosa se me ocurre ahora. Los bancos tienen obligación de guardar la documental, creo que es por 5 años, a lo mejor ha cambiado, pero hace unos años era por 5 años. Y resulta que yo estoy revisando, o no sé, tengo algún pleito en el que necesito exhibir las cuentas del banco. Y el pleito se demora. Y yo sé que después de 5 años me hacen desaparecer todo. Entonces, ¿qué hago? Pido una prueba de informes anticipada. En el Código de Nación se incorporó también otro supuesto que no está en provincia, que es la exhibición, resguardo o secuestro de documentos. ¿Saben para qué se hizo esto? Para las historias clínicas. Porque en los juicios de mala praxis, ahora está todo computarizado, digamos, ahora las historias clínicas no están más en papel, están en las computadoras. Pero eso no significa que alguno no pueda meter el dedito y cambiarla, ¿no es cierto? Pero supongamos que es una historia clínica en papel, como los viejos médicos. La podían cambiar. Entonces yo lo puedo hacer como prueba anticipada, pedir, en el federal me refiero, En provincia tendré que hacerlo, yo lo haría como una diligencia preliminar, pero en Nación se incorporó
este inciso de la exhibición, resguardo o secuestro de los documentos pensando en los juicios de mala praxis. Esta es la verdad. Bueno, ¿cuál es el procedimiento de la prueba anticipada? La única prueba que no se puede pedir antes de promovida la demanda es la absolución de posiciones, y tiene una explicación. Yo no te puedo, si yo voy a demandar a Juan Fernández, no lo puedo obligar a que absuelva posiciones antes de iniciar la demanda, porque yo lo hago pisar el palito, le pregunto todas las cosas que yo voy a afirmar en mi demanda, y como él no sabe qué es lo que yo le voy a reclamar, puede equivocarse y reconocer hechos que después van a ser gravitantes en el proceso que yo voy a promover. Por eso es que la absolución de posiciones no se puede pedir, o no se puede pedir, podemos pedir cualquier cosa, pero no se las van a conceder hasta que no esté iniciado el proceso, porque la parte tiene que saber qué es lo que se le está reclamando. Las demás pruebas sí se pueden pedir antes o después de iniciado el proceso. ¿Por qué les pongo cuando hay razones de urgencia debe notificarse al defensor oficial? Porque lo normal en la prueba anticipada es que yo le corra traslado, lo anoticie a la contraria, que voy a pedir la prueba anticipada, para que él pueda participar. Eventualmente podría llegar a oponerse, pero la realidad es que es para que él pueda participar. Pero muchas veces pasa que son procesos donde, por ejemplo, yo no sé dónde vive el demandado, tengo que empezar a investigar el domicilio, no puedo perder tiempo. Entonces, ¿qué se hace? Cuando yo no lo puedo ubicar al demandado, yo pido que comparezca el defensor oficial. Después el demandado comparecerá y seguirá el juicio adelante. Pero esto es para los casos de urgencia en que no se puede ubicar al demandado, se designa el defensor oficial. No es taxativa, el límite es el mismo límite que tienen todas las pruebas: la moral, las buenas costumbres, el orden público y las prohibiciones legales. La libertad, las buenas costumbres, y falta el orden público acá. Bien. Como les dije, debe citarse a la contraria, salvo urgencia, que es el caso de la citación del defensor oficial, se rige por las normas pertinentes a la prueba que se está pidiendo la producción, y solamente los jueces conceden, la realidad es que solamente conceden la prueba anticipada una vez que está promovido el proceso, cuando son razones de urgencia, si no, se las van a rechazar, les van a decir no. Bien, yo estaba mirando hoy que en esta bolilla, perdonen que cuesta tanto doblar el cuello, en esta bolilla está también el tema de la cuestión prejudicial. Y yo tengo un cuadro lindísimo, pero no lo tengo en esta computadora. Lo tengo en la del estudio. Entonces, no se los puedo poner ahora, pero yo les prometo que lo voy a buscar y se los voy a subir. Porque la bolilla esta, el último punto, es, no sé, no me acuerdo cómo está designado, pero son las cuestiones prejudiciales. ¿Qué quiere decir cuestión prejudicial? Hay casos en los que primero debe resolverse la cuestión, por ejemplo, penal, para poder dictar sentencia en el juicio civil, o viceversa. De cuestiones civiles respecto de penales son prácticamente nulas, pero hay muchas sí penales respecto de civiles. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo promover la causa civil, la puedo promover, pero el juez no va a poder dictar sentencia hasta que el juez penal no dicte sentencia. Ustedes me dirán, denme un ejemplo. Bueno, miren, el ejemplo es, por ejemplo, una defraudación, un delito de defraudación de un cheque que la firma es apócrifa. Y resulta que yo quiero iniciar el cobro de pesos en base a ese cheque. Bueno, yo podría iniciar el cobro de pesos, pero cuando el juez se entere que ese cheque, en realidad ese cheque ya fue pedido por el juez, con lo cual el juez se va a enterar. El juez penal lo pide porque hay una denuncia de defraudación, el juez civil no va a dictar sentencia, va a esperar a ver qué pasa en el juicio penal. ¿Me siguen? Porque si en el juicio penal se determina que la firma es trucha, que la persona nunca firmó el cheque, mal se lo podría condenar en sede civil. Hay cientos de ejemplos de estos.
Esto, lo que me olvidé decirles que ahora está en el 1774 y siguientes del Código Civil y Comercial, porque antes era el 1101, pero ahora está en el 1774 y siguientes. La acción penal tiene que ser resuelta antes, siempre. Siempre, digamos, se tiene que dictar sentencia primero en penal para que pueda dictar sentencia en sede civil. Pero hay 3 excepciones. ¿Qué son? El caso de la responsabilidad objetiva, que ya no se llama más así, pero la realidad es que es el caso de la responsabilidad objetiva. Cuando se ha extinguido la acción penal, y ustedes miran cuándo se extingue, por muerte, por ejemplo. La acción penal se extingue por muerte. Entonces resulta que yo tenía a la persona que firmó el cheque truchamente, o sea, el que cometió el delito de defraudación o de estafa, lo tenía procesado en penal, pero se me murió, entonces se extinguió la acción penal, porque en penal, cuando el procesado se muere, se extingue la acción penal. Sin embargo, yo en sede civil podría seguir con el reclamo. Por supuesto que si después me demuestran que el cheque es trucho, obviamente que no me van a dar. Pero si se murió el procesado, yo no tengo que seguir esperando a que se resuelva, porque no se va a resolver nada en penal, se acabó la causa penal. Entonces, ahí sí se puede seguir con el proceso civil. Esto pasa mucho con los homicidios, en realidad, o con las lesiones graves, esos son los casos más típicos, ¿no es cierto? Porque a mí me están atribuyendo en civil el daño económico producido por una muerte y yo estoy diciendo en penal que yo no fui la que lo mató. Entonces, hasta que no se determine si yo lo maté o no, mal me van a poder condenar en civil. Hay muchísimos ejemplos. Entonces, las 3 excepciones de la prejudicialidad penal son la responsabilidad objetiva, que se haya extinguido la causa penal, o que la dilación del proceso penal frustre el derecho a la indemnización. Esto se incorporó como consecuencia de la incorporación de los tratados y del Pacto de San José de Costa Rica y del plazo razonable, porque el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica establece que los procesos tienen que durar un tiempo razonable. Entonces, cuando el proceso penal, y ustedes vieron lo que son los procesos penales, se demoran eternamente, esto está perjudicando mi derecho a la indemnización. Entonces, en este caso, se puede plantear esta cuestión al juez civil, y el juez civil tal vez les dicte la sentencia. Acá está el cuadrito que yo les decía que está muy bueno. ¿Cuál es la eficacia que surte la sentencia dictada en sede penal respecto de la causa civil? Bueno, si en sede penal me condenan, ya en sede civil yo no voy a poder discutir ni la existencia del hecho, ni la autoría, la culpabilidad. Más que la culpabilidad es la autoría, no se discute ni la existencia del hecho ni la autoría, porque ya me condenaron. Entonces, si me condenaron en penal, el juez civil no me puede decir, no, el hecho no existió, o no, vos no fuiste. Lo que sí voy a poder discutir en sede civil es la medida del resarcimiento, porque acá entra a jugar el tema de la culpa, de la negligencia o del dolo, la medida del resarcimiento. En cambio, si en sede penal me absuelven porque no existió el hecho o porque yo no participé del hecho, obviamente en civil no me van a poder condenar, salvo que me hayan absuelto porque el hecho no era delito penal. Para el derecho penal no era delito. O existían excusas absolutorias. En esos casos, en civil, yo sí voy a poder discutir la responsabilidad patrimonial. No voy a poder discutirla si el hecho no existió o yo no fui el autor, pero si lo absolvieron porque no era delito o porque había alguna causal de justificación, de estas excusas absolutorias que tienen en penal, eso no significa que yo no pueda reclamar el resarcimiento en sede civil. Y que lo condenen, por supuesto. Bueno, esto básicamente es, si mal no recuerdo, ¿qué
¿Qué pasa si se dicta, por ejemplo, esto es muy frecuente en el fuero comercial, se inicia la ejecución de un pagaré, de un cheque, ¿no? Y se está diciendo que acá hubo abuso en firma en blanco, que le agregaron un par de ceros, alguna cosa que no se pueda discutir en sede civil. Y la persona damnificada inicia a su vez la causa penal, ¿no? Pero resulta que en civil se dicta sentencia antes. Lamentablemente la causa penal no va a poder modificar esto, pero sí me va a permitir a mí hacer la acción de revisión de cosa juzgada. En base a esta sentencia penal voy a poder hacer la revisión de la cosa juzgada fraudulenta, porque hubo un delito. Igual esto no lo voy a preguntar en el examen porque es muy enroscado y es más de civil que de penal. Bueno, vamos a ver si anoté. Tengo el cuello del doble de mi tamaño. Tengo toda una pelota acá atrás. No sé qué me pasó. Y me cuesta horrores girar la cabeza. Bueno, vamos, primero que nada vamos a dejar de compartir así les veo las caras de nuevo. Bien. Les digo a los que anoté. Montoya, Contarino, Graciela, Díaz, Marcela, Liebig, Peralta, Villarreal, Frego, Romero, Carla, Morán, López, Schneider, Carrera, Natielo, Salas, García, Bombini, María Victoria. Siempre me sale María Victoria, no me sale el apellido. ¿Cuál era tu apellido? Collado. Collado. Bien. Preselio o Perselio. Coda. Gianfranco, tampoco me sale tu apellido. ¿Paniagua era? Sí, profe, Paniagua. Sí. Acá no sé qué. Flores. Flores, Lorente, Caparrós, Verdi, Seman, Lavarello, Panibianco o algo así. Juan Santiago, no me sale tampoco tu apellido. Somos a doctora, Juan primero con Santiago. ese y después con Z. Hola, ¿me escuchás? Sí. Sí, perfecto. Álvarez, Vale. Acosta, Arana, Narváez, Miner, Unger, O'Brien y Aleto. ¿Quién falta? Vemos el chat. Yo soy A ver, Carreras ¿qué dice? con ¿Hacen que no ese. leo? Está bien, igual no te preocupes porque cuando me den las listas del SIU, yo ahí me voy a dar cuenta de los errores. Lo que pasa que No, la porque letra acá creo me que sale muy había chiquita y yo no veo una nada. chica Anoto lo Carrera. que- Por eso. ¿Ah, sí? Claro, había un mira. Yo tengo alumno Carrera. Carrera y yo Carreras con ese. ¿Está Carreres? Sí, sí, yo estoy. No. ¿Así estás también? Bueno, Sí, sí, bárbaro, por los eso. dos están. Perfecto. A ver, y Garza ya te puse. Moyano, me falta. A ver, Moyano. ¿Qué dice acá? Fusilieri, más o menos, algo así, ¿no? Fusilieri. Karen Gablondo. Bien. Son muchísimas. Vamos a estar días tomando examen. A ver, Molinari. Frego, ya estás. Tarifa. Profe, es Longo. Fiego, no Frego. ¿Es qué? Fiego, no ¿Y yo qué Frego. dije? Frego. Bueno, no importa, no te preocupes, ya te digo, digamos, salvo que me equivoque mucho, después lo veo cuando me den los listados. Van a tener una letra un poco más grande que esta que no se ve nada. Pagani, ¿no? ¿Alguien más? Creo que los puse a todos. A ver, los que no tenía, Igarza, Moyano, Fusilieri, Gablondo, Molinari, Fiego, Tarifa, Longo, ya te dije, Pagani y Mansilla Facundo. Bueno, perfecto. ¿Les quedó alguna duda? Cuando les suba el PowerPoint van a terminar de entender. Y voy a buscar el cuadro de cuestiones prejudiciales porque la verdad es que no lo tengo acá. ¿Tienen alguna duda? Profe, falto yo. ¿Y vos sos? Hansen. Bien. Profe, yo quería hacer una consulta, mí- si puede ser.
Decime, ¿cómo no? No, estaba sacando cuentas con el tema del parcial y vamos recién por bolilla 3. Ya, o sea, nos queda el mismo tiempo de cursada para 6 bolillas que ya recorrimos, básicamente. Pero escúchame, ¿con la doctora Arrieta no empezaron con demanda? No, esto es lo, digamos, en el programa es lo más avanzado que vamos, terminando bolilla 3. No comenzamos bolilla 4 todavía. Ah, mira, bueno, el examen es el 6 de mayo, ¿no es cierto? Igual ahora se va a incorporar los viernes la hermana de la doctora Ledesma, se llama Ledesma también, Daniela, que ella va a dar algunos temas también. Lo que pasa es que no sé si algún profesor no dio clases, no sé si, No, lo que pasa porque es que por ahí nosotros nos tenemos agarraron diagramados. muchos El feriados. jueves anterior fue feriado, profe, y la Claro. doctora Arrieta no pudo dar. Y el anterior Claro, pero no tenía iba a luz. dar el viernes. Ah, y bueno, seguramente va a recuperar la clase otro día, ¿eh? Porque el problema nuestro es siempre lo mismo. Nosotros no somos los que fijamos las fechas de los exámenes, la fija el centro de estudiantes con el consejo. Y nos pasa siempre lo mismo, hay temas, generalmente yo termino de dar mis temas, porque aunque ustedes no lo crean, yo voy a terminar de dar los temas, porque lo que me queda ahora es más rápido. A mí me tocó la peor bolilla, no me tocó, la elegí yo en realidad, ¿no? Es la peor bolilla, es muy técnica, y yo ven que siempre corto un rato antes porque los dejo con la cabeza, si a mí me queda la cabeza, me imagino ustedes. Pero después los temas, el tema de pruebas son temas que se dan rápido. Lo que nosotros siempre advertimos, tanto a la noche como a la mañana, es que el tema que no se dio, igual se toma. O sea que porque ustedes tienen la obligación de ir estudiando a medida que van cursando, y los temas que no se dan igual entra todo. Salvo que ustedes consigan un cambio de fecha, que nosotros no tenemos ningún problema, pero es muy complicado, y más ahora en la virtualidad que no se ven las caras, porque con que uno solo diga que no, ya está. Queda la misma fecha. Yo pienso, ahora que me dicen, voy a hablar con mis colegas, pero yo quiero creer que vamos a llegar, porque tenemos todo este mes todavía, tenemos todo abril. Y a mí me quedan por darla, no me acuerdo qué unidades me había elegido, no me acuerdo, pero me queda una bolilla y media por dar. Yo llego perfectamente con mis temas, no sé la doctora Ledesma. Y la doctora Arrieta me extraña porque ella también lo cronometró, pero igual lo que no den los demás los va a dar la doctora Ledesma porque no sé si nos incorpora este viernes. Seguramente el jueves les vamos a estar avisando si ya se incorpora. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, traten, chicos, si quieren cambiar la fecha del parcial, de ponerse. Ustedes tienen el famoso grupo de WhatsApp, así que se ponen en contacto todos. Nosotros, la cátedra está abierta siempre a los cambios, no tenemos problema. Pero no Sí, depende de creo nosotros. que a nosotros tampoco nos dejan, es como algo más entre el profesor, arreglar bien con el profesor y los alumnos, porque a nosotros tampoco nos dejan accionar. No, mira, a mí yo estoy a cargo de esta comisión, a mí nadie me consulta, y a Constantino tampoco, no nos consultan las fechas, nos dicen, porque como es todo un cronograma y hay materias correlativas, ellos van teniendo en cuenta eso. A nosotros siempre nos pasa que nos coincide o con reales o con administrativo, entonces siempre terminamos cambiando nosotros. Nosotros no tenemos problema, pero tienen que ponerse de acuerdo ustedes y presentar la nota todos juntos para que les cambien la fecha. Lo que pasa es que la realidad es que este cuatrimestre es cortísimo, porque terminando en mayo, nosotros terminamos, a ver, déjenme hacer la cuenta, calculo que por el 17-18 más o menos, entre parcial y recuperatorio, o más o menos, nos queda una semana de mayo y junio, porque después los otros exámenes son en julio. Ojo con eso, porque la segunda parte es mucho más difícil que la primera. Si ustedes postergan mucho la fecha del primer parcial, después no les va a quedar tiempo para el segundo, ni a nosotros nos va a dar tiempo a dar las clases. Esto no Igual, es un profe, problema ni de no lo ustedes decía ni... no lo decía por una cuestión de cambiar la fecha, sino que o sea, por los temas, básicamente, porque, no sé, una cosa es que quede está bien, un pero tema, ahora dos que me temas, dicen y ustedes que la otra cosa doctora que, Ledesma... que queden bolillas, digamos, colgadas, ya es un poco complejo para uno. por supuesto, por supuesto, no, pero no va a pasar eso porque como ahora se incorpora la hermana de la doctora Ledesma, todo lo que la doctora Ledesma no haya podido dar, lo dará la hermana, y si no, habrá que utilizar el día lunes también,
porque el sábado no se puede usar porque no hay quien organice la Zoom, pero los lunes sí. De última, si vemos, por supuesto que no tomo asistencia, no se preocupen, pero si vemos que no llegamos, tomaremos las clases los lunes. Nosotros tratamos de cumplir siempre con el programa. A veces pasa esto que dicen ustedes de los feriados, ¿vieron? Pero bueno. Chicos, no tengan vergüenza de preguntarme nada, porque no... Yo siempre estoy abierta, los que ya han recursado conmigo saben que estoy abierta al diálogo. Obviamente no siempre respetando la relación profesor-alumno, pero yo les respondo todo lo que puedo, lo que yo sé de mis conocimientos, yo se los transmito. Y si tienen preguntas que les parece que son tontas y les da vergüenza hacerlas, me las escriben al correo, ahora ya tienen mi correo electrónico. Como verán, tardo un poco en contestar a veces, sobre todo los fines de semana, porque yo necesito desenchufar mi cabeza los fines de semana. Pero ni bien puedo, yo se las contesto. Profe, bueno, una chicos, consulta. ¿alguna otra duda? Sí, supongamos que el parcial, como seguimos, sea por Zoom, ¿va a ser oral o es por el campus con trabajos prácticos? No, mira, nosotros, ustedes saben que tomamos el año pasado, todo el año tomamos escrito, y la verdad es que la comisión de la mañana aprobó muy poca gente. Ustedes ya lo deben saber, pues estas cosas se saben. ¿Por qué? Porque el tipo de preguntas que nosotros hacemos, obviamente, no es, dígame, la clasificación o en qué se clasifican litis consorcio, porque ustedes hacen, si lo hacen por escrito, lo hacen con el libro al lado. Nosotros hacemos preguntas que no están en los libros, que tienen que relacionar varios temas, con lo cual es muchísimo más complejo que un examen oral, aunque piensen que no. Sí, me y aunque pasó tengan un también en abogado al lado que fue mucho más complejo, nos tomaban casos prácticos y no los podíamos ni hacer. Claro. Era muy claro, difícil. Y después en el tema oral eran casos, nos daban casos fue mucho y más nosotros fácil. teníamos De hecho, que desarrollar. Y claro, nosotros no hacemos desarrollo desarrollo de casos, pero exacto, hacemos situaciones problemáticas. Por ejemplo, lo de las costas de la rebeldía que les conté al principio. Les podría preguntar, ¿en la exhibición, en la rebeldía, se exime de costas al rebelde? Perdón, ¿debe cargar con las costas el rebelde o es un supuesto de exhibición de costas? Y no es un supuesto de exhibición de costas. Pero es un tema que no lo van a encontrar en los libros. Por eso lástima que no está Camilo, porque fue muy buena la pregunta, porque me hizo pensar a mí cuántas derivaciones tiene uno de un tema, porque está todo relacionado. Ese tipo de preguntas hacemos en un examen escrito, porque es la única manera que tenemos de garantizarnos nosotros los profesores que ustedes no se están copiando, ¿me entienden? Por eso yo creo, lo que pasa es que yo no sé, no tengo el listado, no sé la cantidad que son, pero la idea nuestra es tomar en principio presencial en la facultad, con turno. Y si no se puede eso, tomar oral Zoom. Lo que pasa es que nos va a llevar un montón de tiempo. Vamos a tener que armar un protocolo que si son 3 preguntas que no saben, desaprobado. Una cosa así, no, serán 3, serán 2. Por ejemplo, si llegaría a ser oral, ¿ustedes nos preguntan o podemos preparar algún tema y empezar a hablar de algún tema? No, en los parciales no se prepara tema, se va directamente a las preguntas, porque aparte materialmente no hay tiempo de dejarlo desarrollar al alumno. Yo a veces lo hago para el recuperatorio con alguno que yo sé que estuvo medio flojito y que a veces se ponen nerviosos. Entonces, como les da tranquilidad empezar a hablar de algo que saben, le digo, bueno, prepárame tal cosa. Pero son 2 minutos y después empezamos con las preguntas porque no dan material, son demasiado grandes estas comisiones. Son las comisiones de más de 30 alumnos son inviables. Es muy difícil, uno no llega a tener contacto personal con el alumno y ni que hablar de este tipo de pedagogía, ¿no? Que yo estoy segura que la mitad de lo que dije no entendieron o se les pasó y yo no puedo volver para atrás porque no me da el tiempo, no me preguntan ustedes tampoco. No es lo mismo verle la cara al alumno y darme cuenta si entendieron o no entendieron que así. Porque yo acá veo caras, pero no sin expresión, ¿me entienden? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y quédense tranquilos que yo voy a tratar de que sea oral, porque no nos dio buen resultado el escrito. Y la propia facultad, no sé, yo no participo mucho de esas cosas, pero yo sé que muchas cátedras aprobaron el 90%, 90 y pico por ciento de los alumnos, porque tomaron escrito, pero un escrito muy básico. La cátedra de procesal civil no adhiere a ese tipo de
de modalidad. Ni el doctor Constantino, ni yo, ni ninguno de los integrantes estamos de acuerdo en ese tipo de, porque no les hacemos favor a ustedes. Esta materia es la materia que ustedes van a usar para trabajar. No es la más importante de la carrera, ni mucho menos, pero es muy importante. Entonces yo no me quedo tranquila si yo apruebo un alumno que no sabe rebeldía, o que no sabe cuándo se designa defensor oficial y cuándo no, no me puedo quedar tranquila porque sé que se va a perjudicar él y va a perjudicar a su cliente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, nos vemos entonces, si Dios quiere, el martes que viene. Voy a hablar con la doctora Ledesma respecto de la inquietud de ustedes, para ver si ya se puede incorporar la doctora Ledesma Bis los viernes, para que adelanten un poco en el programa, pero ustedes tienen que seguir estudiando solos, porque todas las bolillas entran, aunque no se den, se toman igual. Esto es el reglamento, es así. Bueno, chao, nos vemos. Chao, hasta luego, gracias, profe. Hasta luego.